Pues mire, hoy comenzamos una nueva serie. Comenzamos una nueva serie que va a tener dos vertientes. El título, el tema de esta serie se llama ¿Lo hago o no lo hago? Sí, y le digo que tiene dos vertientes porque, pues bueno, algunos van a darse cuenta de que ya lo están haciendo y van a decir lo hago. Otros más, pues van a decir, ah, caray, con esos signos de interrogación, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, va a ser una serie donde usted se va a dar cuenta de situaciones de nuestra vida común y siendo cristianos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y para esto, por eso, le digo, tiene dos vertientes para usted. O lo hace o no lo hace. Solamente. No va a haber de otra. O lo hace o no lo hace. O ya lo está haciendo y ha dejado de hacer aquello que no le agrada a Dios. Es por eso que, pues bueno, es una dicotomía esto. Y usted se va a dar cuenta de esto. Así que, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra primera enseñanza. Y el título, para aquellos que anotan, se llama Quitando el pasado. Así se llama el título de esta enseñanza, Quitando el pasado. Mire, si usted me acompaña en su Biblia, a Isaías capítulo 43, versículo 25, encontramos unas palabras que para nosotros pues son sinónimo o deben de ser para nosotros precisamente la palabra de Dios fiel y verdadera en nuestra vida, para que nosotros podamos atender y hacer caso de esto que nos habla Dios a través del profeta Isaías. Si se lo tiene ahí, dice Isaías 43, versículo 25, dice la escritura de esta manera: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Fíjate lo que dice la escritura. Dios está enfatizando que Él es el que borró tus rebeliones, tus pecados. Él es el que quitó de tu vida precisamente el pecado. ¿Y qué dice? Y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. ¿Y cuántos de nosotros, de los que estamos aquí el día de hoy, revivimos ese momento de pecado y hasta nos regocijamos con él? ¿Alguno ha dicho alguna vez esta frase tan célebre: el pasado era mejor? ¿Alguien lo ha dicho? ¿O alguien lo sigue diciendo? Hay muchos que viven en su pasado. Y muchos cristianos el día de hoy no han quitado el pasado de su vida. Y es por eso que el día de hoy muchos cristianos no caminan y avanzan como debería de ser. Se han quedado enanos espirituales. Hay muchos cristianos que son enanos espirituales en las iglesias. ¿Y por qué? Porque viven un pasado que ya fue y que ya no será. Porque no han entendido precisamente lo que Dios ha dicho. En ese tiempo pasado de Isaías 43, 25, dice: yo quité tus rebeliones. Hablando de un tiempo pasado, por amor a mí mismo, y no me acordaré. Esas palabras tienen que ser verdad en nuestras vidas. Si Dios no se acuerda, ¿por qué tú te acuerdas todavía? ¿Y por qué te condenas de ello? ¿Quién de nosotros no ha regresado en algún momento de nuestro caminar en nuestra vida cristiana el día de hoy con esos recuerdos que nos llevan a esas cosas que nos avergüenzan? ¿Alguien en algún momento de su vida ha regresado al pasado y se ha acordado de momentos que le avergüenzan a usted? ¿Sí? Yo creo que es común, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? He aquí la pregunta. ¿Qué es lo que hace cuando viene a su vida estos pensamientos, estos momentos, estas situaciones que por el momento que usted está viviendo, por el sonido que está escuchando, por la calle que está usted pasando, le recuerda precisamente esos momentos vergonzosos? ¿A
Aquí existen dos caminos. Uno de ellos es ir inmediatamente delante de Dios y poner nuestros pensamientos, sus pensamientos, en la presencia de Dios. Y el otro camino es regocijarse y volver a revivir el pasado. Reviviendo ese pasado, acordándonos de esas vilezas, acordándonos de esos momentos en donde nosotros volvemos a vivir y hasta sentir y emocionarnos por ese momento que era desagradable y que sigue siendo desagradable a Dios, pero que para ti el día de hoy y en ese recuerdo te es agradable. ¿Qué es lo que haces con el pasado? ¿Qué es lo que haces con ese pasado? ¿Lo has quitado? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? ¿Qué es lo que sucede entonces con nosotros? Yo quisiera pensar que usted como cristiano no le resulta agradable regocijarse en el pecado. Y alguno puede decir, pastor, yo no me regocijo en el pecado. Pero ¿qué sucede cuando está en ese momento de descanso en su casa, que está en ese momento en su alcoba, en su sillón, y de repente, de la nada, comienzan a venir pensamientos del pasado? Comienza a recordar a la novia, comienza a recordar al novio, comienza a recordar aquellas caricias que no debería de estar en usted. Y en vez de parar tajantemente eso, permite que suceda. Yo quisiera pensar que a usted no le pasa esto. Y que cuando sucede esto, usted inmediatamente va a la presencia de Dios y pone su mente, su pensamiento cautivo en la misma palabra del Señor. Porque esto es lo que debe de hacer usted como cristiano, ¿o no? Todos los que estamos aquí decimos que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y a usted le gusta obedecer a Dios? Es una pregunta que hago cada 8 días, no sé si usted se da cuenta de esto. Pero ¿sabe una cosa? Yo veo que no es cierto, que es una mentira. ¿Y sabe que el padre de la mentira quién es? Ahora no le estoy diciendo que usted sea hijo del diablo. No le estoy diciendo esto. Le estoy diciendo que sus prioridades no están donde deberían de estar. ¿Y todo por qué? Porque en muchas ocasiones usted no ha quitado el pasado de su vida y no lo ha tirado a la basura. ¿Sabe por qué? Porque en ciertas ocasiones usted, recordando ese pasado en algunas iglesias donde lo único que hacían era quitarle el dinero, llevarlo cautivo a la voluntad del pastor, a la voluntad de una denominación, lo único que sucedía con ello era que lo obligaban a ser un activista religioso. Yo sé que hay algunos que vienen de ese activismo religioso y que si no estaban en tal o tal servicio, en tal actividad, entonces no eran hijos de Dios, ¿verdad? Algunos otros les decían, si no diezmas, si no das la ofrenda, conforme nosotros lo estamos diciendo, entonces tú tienes un espíritu de contienda. Y bueno, ¿qué sucedía con ello? Bueno, pues estaban atemorizados al hombre, a la denominación, pero no a Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con el hoy? Pues simplemente que el día de hoy, ese pasado tormentoso que te hicieron vivir en aquellos lugares, lo traes a recuerdo y en muchas ocasiones ni cuenta te das. En aquellos lugares llegabas temprano, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Sí llegabas temprano, ¿por qué? Porque se estaban poniendo el dedo. Ay, mira, el hermano Juan llegó a las 10:30, cuando el servicio comienza a las 10 de la mañana, ¿verdad? Trae un espíritu por ahí metido y lo estaban ventaneando en la misma iglesia. ¿Y qué hacía la siguiente semana el hermano Juan? Llegaba temprano para que no lo ventanearan. ¿Pero era por qué? Por el temor, mis hermanos, era por el temor. Y cuando el día de hoy llegas a una libertad en Cristo, cuando Cristo te liberta, cuando Cristo te da esa libertad en el espíritu, ahora entiendes que hay libertad. Pero ese pasado tormentoso que estuvo en tu vida con aquellos falsos maestros que te enseñaron ciertas cosas que no eran conforme a la palabra de Dios, ¿sabes algo?
El día de hoy dices, hoy tengo libertad, hoy puedo llegar a la hora que yo quiera a la iglesia. ¿A qué llego? A alabar. Antes me obligaban, ahora tengo libertad. Sí, mi hermano, tienes libertad, pero tú dices y me dices que amas a Dios. O sea, ¿qué implica amar por el amor de Dios? Si en lo natural, yo sé que hoy no sucede ya, porque ya nos casamos, y ya cuando nos casamos todo esto viene a colación ya. Porque mira, cuando son novios, mi amor, voy a llegar a las 9 de la mañana por ti, y ahí está, ¿verdad? Ahí está el novio, ¿verdad? La novia se tarda un poquito porque se da a desear, ¿no? Así, ahí está el novio tempranito, ¿verdad? Te casas y se acabó el encanto. Lo mismo sucede, mi hermano. En lo natural, tú cuando amas a una persona, cuando son novios, tú le das todo, ¿verdad? O sea, tú quieres agradar en todo a tu pareja, ¿sí o no es cierto? Y cuando están recién casados también, ¿verdad que sí? O sea, hoy como que sí, sigue, pero va pasando el tiempo y de repente ya te sientes como que, ya es mía, ya es mío, no pasa nada, ya puedo hacer lo que yo quiera. No es esto. En lo natural sucede, mi hermano, tú agradas a todo, a tu esposa y a tu esposo, a tu novio, a tu novia, pero ¿qué sucede entonces con el amor hacia Dios? ¿Que no debería ser mayor que el amor terrenal? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con tu vida entonces cuando tú dices, yo amo a Dios, yo quiero obedecer a Dios? Y mi hermano, ¿le dedicas solamente cuánto tiempo a escuchar la palabra de Dios? ¿En cuánto tiempo le dedicas estando aquí a la palabra de Dios? No le hace que el pastor sea del evangelio eterno, así como yo. No le hace, ¿qué tanto me puedo tardar? 2 horas predicando. Y algunos dicen que ya se acabe por el amor de Dios. ¿Dónde estás entonces? ¿Y sabes por qué? Porque en tu vida recuerdas lo que te hicieron. ¿Y sabes una cosa? No has perdonado. No, por eso dices ahora, aunque lo haces a veces de manera inconsciente, dices, bueno, yo llego a tales horas, yo hago esto. Yo ahora no diezmo, porque antes cuando diezmaba me obligaban a diezmar. Y el día de hoy muchos no diezman porque dicen, no, hoy tenemos libertad, hoy no diezmamos. Y te acuerdas de aquellos que te estafaban y de aquellos que se compraban los carros últimos modelos y que el dinero iba directamente, ¿sabes a dónde? A los bolsillos del pastor. Y hoy no te das cuenta que hoy es diferente. ¿Por qué? Porque el pasado lo traes en tu vida, lo traes en tu corazón. Y esto es a lo que usted y que yo nos tenemos que quitar. Y no solamente es con el diezmo, no solamente es con la llegada temprano, es con todo. Porque hoy que tú dices, yo tengo libertad en Cristo, hoy, antes te hacían estudiar y aprenderte los versículos a fuerzas. Y hoy que tienes libertad en el Señor, no te quieres aprender ni Juan 1:1. ¿Por qué? Porque el pasado está en tu vida y no entiendes que la palabra de Dios tiene que estar acá, por encima de ti. ¿Y todo esto por qué? Por el pasado. Y este mismo pasado es el que trae problemas en muchos de nosotros, en mucho de nuestro caminar cristiano, en mucha de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice la escritura de esta manera. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya. ¿Qué tiempo? El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fíjate lo que te está diciendo el apóstol Pedro. Baste ya, o sea, hasta aquí. Basta ya ese tiempo en el cual tú hiciste lo que no agrada a Dios. Pero que le agradaba ¿a quién? A los gentiles, a los que están en el mundo, andando en lascivias. Fíjate, andando, tiempo pasado. Yo espero que nadie ande en lascivia, que nadie esté con lascivia en su mente.
¿Sabe lo que es la lascivia, verdad? ¿Sabe lo que significa lascivia? Ese desenfreno por todo aquello que es sexual. Espero que nadie ande pensando y vea a las personas, no digo de la iglesia, pero no en la misma iglesia, que no ves a la hermana y estés pensando cosas indecentes. Esto eras antes, pero ahora ya no. Concupiscencias, dice la Escritura. Concupiscencia, donde entra pecado. Todo el pecado abarca ahí. Embriaguez. Espero que en lo oculto, en lo secreto, no te sigas embriagando. Orgías, ¿qué hablar de esto? Disipación y abominables idolatrías. Porque estos era lo que nosotros hacíamos, pero ahora ya no. Por eso Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para hacer todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Dónde estás, mi hermano? ¿Qué es lo que ha sucedido contigo? Porque en aquellos momentos, cuando tú eras obligado, lo hacías. Y ahora que tienes esta libertad en el Señor y que tú dices amar a Dios, no lo haces. ¿Por qué? ¿Qué sucede, mi hermano? Y eso es para que tú reflexiones realmente y tú digas, ¿lo hago o no lo hago? ¿En dónde estás? O tal vez alguno pueda decir con una sonrisa y diga, lo hago y yo ya no hago eso que usted me está diciendo. Si es así, qué bueno. Y si no, hay que recomponer. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, en donde tú nos has permitido estar nuevamente en tu presencia, Señor. Muchas gracias porque en esta mañana queremos bendecir tu santo nombre con nuestras vidas, Señor. Hemos venido para adorarte, para glorificarte, Señor, para exaltarte sobre todas las cosas. Y, Señor, hoy tenemos el privilegio de poder escucharte, de poder escuchar tu palabra y tu consejo para nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder entender, para que tu palabra redarguya nuestro corazón y haga ese cambio, Señor, que tú deseas en nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de este servicio, Señor. Padre, ayúdame, Señor, para poder dar palabra a mis hermanos, Señor, y ayuda a mi voz también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que baste ya de ese tiempo pasado, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos recordando el pasado a cada momento? ¿Y qué es el pasado? Bueno, el pasado se define como algo anterior al presente. Así, si usted busca y googlea qué es pasado, va a encontrar esto, algo anterior al presente. Y creo que no tenemos mucho que hablar, ¿verdad?, de esto. Es algo que sucedió y que ya no es. Pero ¿realmente usted lo ha dejado atrás? ¿Realmente usted ha quitado de su vida el pasado para no seguirse atormentando con ese pasado? ¿Y realmente ese pasado ha hecho la función que tenía que hacer en usted solamente? ¿Cuál es la función del pasado? Pues solamente recordarle a usted de dónde Dios lo sacó, pero no tomar ese pasado como una peyorativa, como una prioridad en su vida, para que ese pasado sea el móvil de su actual vivir. Porque el móvil de su actual vivir se llama Jesús, no se llama pasado. Si me acompaña al libro de Eclesiastés, por favor, capítulo 7, versículo 10. Eclesiastés 7:10. Han de disculpar que ando un poco enfermo, que no pueda gritar como yo quisiera, pero bueno, el Señor me cerró la boca. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. ¿Ya lo tiene ahí? Fíjese lo que dice. Yo se lo voy a leer en 3 versiones. Usted tiene la Reina Valera 60, vamos a leerlo ahí. Dice, nunca digas
¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Versión Dios habla hoy. Mismo versículo, se lo leo. Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Nueva traducción viviente. No añores viejos tiempos, no es sabio. Traducción lenguaje actual dice: hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. O sea, captó el mensaje, captó lo que quiere decir. El autor de Eclesiastés nos dice a nosotros: hay personas que siempre están añorando el pasado. ¿Usted sigue añorando el pasado? ¿Alguno de ustedes sigue añorando el pasado todavía? O sea, yo sé que dentro decía decir, pues no, pero me acuerdo de la Petra, qué buena onda era Petra, ¿verdad? O me acuerdo de Panchito, qué padre me la pasaba con él en el antro. Ay, qué días aquellos. Esto es estar recordando el pasado. Y mire, de este versículo de Eclesiastés 7:10, pues podemos sacar dos respuestas filosóficas que en algún momento de nuestra vida, o a lo mejor tal vez en el mismo momento de nuestra vida presente, pues las hemos dicho o se las hemos dicho a nuestros hijos, sobre todo como papás. Siempre tendemos a decirle a nuestros hijos: mis tiempos eran mejores. ¿Alguien le ha dicho a sus hijos esto? Mis tiempos eran mejores. Yo le he dicho. O sea, lo que estamos diciendo, el pasado era mejor que el presente. Eso estamos diciendo. ¿Y es cierto? ¿Será cierto esto? Mire, yo recuerdo cuando era joven, que estaba en la secundaria, ¿verdad? Cuando era joven, tenía un maestro que me llevaba algunos servicios de electrónica, ¿eh? Entonces yo me acuerdo cuando iba con él, siempre en el carro traía una estación muy famosa que todavía existe y que se llama Estéreo 95. No sé si alguien por ahí la ha escuchado o la recuerda por ahí, ¿sí? Que decía, y tenía una frase muy célebre, ¿no? O sea, all this music, volviendo al pasado. No, hombre, pasaban pura música de viejito. O sea, para mí era música de viejito. Oh, qué curioso. Ahora que crezco y de repente que por ahí ha aparecido en el radio, caray, pues la música no es de viejitos, como que de repente de ello, caray, pues es de mi época, ¿verdad? Entonces dices, caray, ¿cómo pasa el tiempo? Entonces, en algún momento dije, ay, es que esa era buena música, dice alguno, pero realmente era esto. El pasado era mejor que el presente. Porque decimos en muchas ocasiones decir esto: mis tiempos eran mejores. Y mire, y si usted le pregunta a un joven el día de hoy, le va a decir que su tiempo, de aquí a 10 años, sus tiempos eran mejores que los suyos. Respuestas filosóficas que tenemos nosotros. ¿O quién lo ha dicho, por ejemplo, del pasado saca lo bueno? ¿Alguien lo ha dicho? Del pasado hay que tomar lo bueno. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto que del pasado hay que sacar lo bueno? Y lo que tú estás diciendo realmente, estás diciendo: revive el pasado. ¿Sí? Eso es lo que estás diciendo. Pero con lo que acabamos de leer de Eclesiastés, ¿qué tiene de bueno el pasado? Dice el autor de Eclesiastés: no es sabio estar recordando el pasado. Y alguno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo que yo recuerde el pasado? Ojo, el problema no es el recordar. El problema es revivirlo. Mira, ¿en cuántas ocasiones
el pasado te ha llevado a condenarte nuevamente y hasta llegar a pensar que no eres hijo de Dios. A mí en muchas ocasiones el pasado me llegó a condenar. ¿Por qué? Porque permitía que el pasado reviviera en mi vida aquellos momentos que sabía yo que no le agradaban ni a Dios ni a mi familia. ¿Y qué pasaba con esto? Quedaba condenado. Y llegaba un momento que decía, híjole, a lo mejor Dios no me perdonó y no soy hijo de Dios y yo no merezco perdón. No sé si a alguien le ha pasado esto, porque el pasado atormenta. Y te atormenta tanto que cuando estás reviviendo el pasado, comienzas a regocijarte nuevamente con el pecado. Comienzas a disfrutar aquella bebida, pues que ya no debería de estar en tu mente, y comienzas a recordar la bebida, comienzas a recordar las amistades, comienzas a acordar los destrampes que hiciste, y te vas y te vas y te vas, y de repente el pasado te vuelve a jalar y te lleva a ese mismo lugar. Otros más les comienza a recordar a mujeres, a hombres que en algún momento de su vida fueron importantes en sus vidas. Y tanto es volver a recordar que de repente toman un teléfono y déjame buscar, a ver si la encuentro por el Face. ¿Verdad? Porque así ha sucedido. ¿Y todo por qué? Ay, es que es una amiga. Es una amiga del pasado. Déjala enterrada en el pasado si tú ya estás casado. ¿Qué tienes que acordarte de esa amiga? Es que ella sí me entendía. ¿Perdón? No has quitado el pasado de tu vida. Es que qué difícil es, pastor, el cristianismo. Nadie dijo que fuera fácil. Pero tú quieres pagar el precio o no. O quieres ser uno más del montón. Tú dices que amas a Dios. Tú quieres a Dios. Entonces, ¿qué tienes que empezar a hacer? A vivir como Dios manda. Nuevamente leo primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mire, quiero hacer énfasis en esta parte. Cristo padeció en la carne. Cristo murió por usted, por el perdón de sus pecados y por el perdón de mis pecados y por todos los que están en este mundo, pero no todos quieren voltear la mirada a Jesús. Cristo padeció en la carne. Y así como Cristo padeció en la carne, sufriendo el martirio por el pecado, a usted y a mí nos dice Pedro, armaos ustedes del mismo pensamiento de Cristo. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir que usted, su pensamiento debe de estar conforme a la voluntad de Dios, porque aquel que llevó los pecados en la cruz del Calvario es el mismo que le da la fortaleza a usted para vencer el pecado. Pero ¿cuándo se les olvida esto? ¿Cuándo se les olvida que aquel que da la fortaleza no es usted, no es el yo, sino es Jesucristo? Aquel que venció al pecado en la cruz del Calvario es el que le da la fortaleza a usted para poder terminar con el pecado también en su vida, para que tenga esa lucha constante a diario y no dejarse dominar por ese pecado que estaba en usted y que sigue queriendo estar en su vida. Versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Esto quiere decir, para que usted, para que yo no estemos viviendo en el pasado, para que usted y para que yo no estemos viviendo en el pecado, en el presente, mientras estemos un tiempo más en este mundo, en que cuando Dios venga por usted, lo glorifique. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya
el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mis hermanos, usted tiene que decirle basta ya al pasado. Ya no puedo traer ese pasado a presente. Ese pasado en el cual usted puede llegar a decir, es que del pasado yo saco lo bueno. ¿Sabe algo? No puede haber nada bueno en el pasado. Porque cuando usted dice, yo del pasado saco algo bueno, quiero que reflexione. En el presente, ¿a quién agrada? ¿A quién? ¿Y en el pasado a quién agradaba? Pues sí, si no, Dios es el diablo. Pero pastor, no es cierto. Ven, no le llamemos diablo, llamémosle usted mismo, su propia carne. Pastor, pero yo tenía un muy buen trabajo, a mí me iba muy bien para darle a mis hijos. Sí, efectivamente, pero no era para hacer la voluntad de Dios, era para jactarte y decir, yo tengo a mi hijo en la mejor escuela, mi hijo es licenciado, yo le saqué una carrera, yo le pagué la carrera de ingeniería, mi hijo es doctor, por mí, por tanto que yo trabajé. Sí, fue bueno lo que hiciste, pero no era precisamente el móvil, no era Dios. ¿Te fijas? El móvil, ¿qué era? La jactancia y el orgullo tuyo. Para el día de mañana jactarte y decir, ay, yo saqué a mi hijo. Eso es en el pasado, eso es antes de Cristo. Pero después de Cristo, cuando lo haces, ¿qué dices? Esto fue porque gracias a Dios me dio ese trabajo para sacar a mi hijo. ¿Te das cuenta? No es lo mismo el decir, ay, es que el pasado tenía cosas muy buenas. ¿Qué caso tiene el pasado de esas cosas buenas si era para jactarte nada más, para enorgullecerte del pasado? El pasado está muerto, porque eso dice la misma escritura. Su pasado debe de estar muerto. Eclesiastés 2:11 dice de esta manera: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Mira, miré yo luego. Está hablando en un tiempo pasado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Miré, o sea, yo miré, pero luego se refiere a todo lo que hice, a todo lo que yo coseché, lo que atesoré, lo que hice con mi trabajo y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, ¿qué dice ahí? ¿Todo era qué? Todo era vanidad. ¿Y qué más dice? Sin provecho debajo del sol. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? El autor está diciendo simplemente, todo lo que hice, todo ese pasado fue infructuoso si Dios no está conmigo. Ciertamente, todo es vanidad de vanidades. Cuando hacemos las cosas para no agradar a Dios, todo es vanidad. Y hay aflicción de espíritu. Cuando tú lo haces en tus fuerzas, cuando tú haces algo en tus fuerzas, hay aflicción en tu espíritu. Cuando tú no confías en Dios, hay aflicción en tu espíritu. Y aún como cristianos, cuando tú no tomas en cuenta la voluntad de Dios, tu espíritu es afligido. No sé si me di a entender. Tu espíritu es afligido, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Por qué? Porque no estás tomando en cuenta a Dios, estás tomando en cuenta tus propios preceptos. Por eso dice, aflicción de espíritu es esto. Todo lo que hiciste antes de Cristo fue vanidad y aflicción de espíritu. Porque todo fue para ti, por ti y por medio de ti. No me digas que fue para Dios. Antes de Cristo no fue para Dios nada, ¿o sí?
De verdad no. O sea, tú dices, ay, pero analízalo bien. ¿Por qué era el móvil? ¿Qué era lo que te motivaba? Era la esposa, eran los hijos, era el trabajo, era la carrera, pero nunca era Dios. Pero después de Cristo, lo principal en tu vida es para agradar al Dios Padre Todopoderoso. Y cuando tú entiendes esto, entonces vienen bendiciones a tu vida. Porque lo has podido entender ahora. Y ahora ya no es vanidad. No, ya no es vanidad, porque ahora entiendes que al que vas a agradar y vas a glorificar con tu esfuerzo, con tu trabajo, será a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque para Cristo Jesús, todo lo que fue antes de que nosotros llegásemos a Él, es un pasado el cual Él nos perdonó. Eso quedó atrás y ya no debemos más traerlo a vivencia. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17? ¿Se lo saben de memoria? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos? A ver, coma. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Estás seguro? Ok. Dice, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay? Amén. Bueno, a ver, usted está en Cristo, usted ama a Dios, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no obedece a Dios entonces? A ver, fíjese, ¿por qué? Si usted es nueva criatura, ¿por qué? A ver, simplemente, ¿por qué no llegó temprano hoy? No quiero evidenciar a nadie. ¿Por qué no llegó temprano? Si usted dice que está en Cristo Jesús, ¿por qué no llegó temprano? O sea, no quiero decir, es que ya me está exhibiendo. No, tan solo quiero poner un ejemplo. Y el ejemplo que le estoy poniendo no es para que usted se condene. No, ya no voy a ir a esa iglesia porque me está condenando el pastor. No. Lo que quiero es que reflexione y diga, ¿lo hago o no lo hago? O lo estoy haciendo y no hago lo otro, ¿sí? Lo que quiero es que entienda precisamente cuál es la prioridad en su vida. En nuestra vida, mis hermanos, nuestra prioridad tiene que ser el Señor. Con esto no le estoy diciendo, realmente no le estoy diciendo que debe de ser un esclavo de la religión. No. ¿Me oyó bien? Esclavo de la religión no, pero tiene que ser un esclavo por amor y por convicción a Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que hacer, porque dice siguiente, la tercera parte de este versículo, dice, las cosas viejas, ¿qué? Fíjate lo que dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿realmente las cosas viejas pasaron? ¿Realmente las cosas viejas han pasado de tu vida? ¿Realmente el pasado ya no te atormenta? ¿Realmente cuando viene a recuerdo aquellas amistades, aquel familiar que te ofendió, ya no hay amargura, rencor en tu corazón? ¿Ya no vuelves a revivir la amargura y el rencor? ¿Y ya no vuelve a quedar sembrado dentro de tu corazón esa raíz de amargura? ¿Realmente tú has perdonado? ¿Ha quedado atrás el pasado? Porque ahora eres nueva criatura y todo ha sido hecho nuevo en tu vida. La versión traducción viviente dice así, 2 Corintios, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. A ver, nueva persona. ¿Por qué si Dios te convirtió en una nueva persona, por qué sigues trayendo los mismos problemas de la antigua persona? ¿Por qué será? ¿Por qué no lo quieres quitar? No vayamos tan lejos. Y no puedes decir, Señor, es que quítame esta manera de ser.
Señor, ayúdame a levantarme temprano. Te va a decir el Señor, mira, te di smartphone con 5 alarmas, te di el teléfono celular, te di la pantalla para que pongas las alarmas que quieres y te levantes temprano. O sea, Señor, pero algunos de nosotros queremos que venga el arcángel Gabriel a levantarnos. Mira, y si viniera el arcángel Gabriel te morías del susto. Pero mi hermano, en verdad, realmente, si eres una nueva persona, ¿por qué no has quitado el pasado de tu vida? ¿Por qué sigues teniendo esas mismas mañas del pasado, las sigues trayendo al presente, a tu nueva naturaleza? ¿Y sabes que eso quién lo tiene que quitar? Di yo. Yo lo tengo que quitar. Yo tengo que empezar a tener esa convicción, porque esa convicción nace de la persona que tú estás siguiendo. Y esa persona no es un hombre, no es el pastor, no es la denominación. Esa persona se llama Jesucristo. Y Jesús ha dejado establecido en su palabra cómo tienes que caminar. Mira, algunos dicen, bueno, es que fui tan dañado, pastor, que para qué me congrego. Yo lo llegué a pensar, ¿verdad que sí? Lo llegamos a pensar. ¿Para qué nos congregamos si todo es lo mismo? Y sabes que en la escritura hay un pasaje donde dice, sin dejaos de congregaos. Esa caray. O sea, ¿por qué Dios da esa instrucción? Sin dejar de congregaos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 9, 25 o 27, por ahí está. Perdón, Hebreos 10, 25. Sin dejaos de congregaos. O sea, ¿por qué dice esto? Porque muchos no se congregan porque dicen, es que yo fui tan dañado, sí. Pero esto te lleva a algo. Si tú eres nueva criatura y obedeces a Dios, tú quieres obedecer a tu Señor, a obedecer sus mandamientos, entonces a ti Dios te dice, no puedes dejar de congregarte, te necesitan y necesitas a tus hermanos. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que Dios te necesita a ti. Oíste lo que dije, te necesitamos como hermanos y como cuerpo de Cristo, porque Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios. ¿Sí? Pero nosotros sin Dios no somos nada, mis hermanos. Ni gusanos somos, ni llegamos a gusano de ese rastrero de campo. No llegamos a nada de eso. Pero con Dios somos hijos, sacerdotes, real pueblo, nación santa. Ay, se siente bonito, ¿verdad? Pero imagínate un real sacerdocio desobediente. Pues, ¿a dónde va? Pues, a perderse. Las cosas viejas pasaron. Dice, se han convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Mira qué bonito. Una nueva vida ha comenzado en ti. Pero siempre y cuando no traigas el pasado a recuerdo. Sabemos que tenemos un pasado, mis hermanos, es una verdad inherente. Hay un pasado en cada uno de nosotros. La pregunta es, porque tal vez algunos dicen, ay, estamos hablando del pasado, entonces recuerdo, no recuerdo, y si, ¿qué hago? La pregunta es, ¿estaremos pecando por recordar? La respuesta es no, mis hermanos. No pecamos por recordar, pecamos por revivir. Hay una gran diferencia en recordar y revivir. ¿Por qué? Porque si tus recuerdos del pasado te llevan a revivir esos momentos que ofenden la santidad de Dios, levantando amargura, pasiones desordenadas, y por ello tú te gozas de estos recuerdos, entonces algo anda mal. ¿Verdad que es muy diferente recordar a revivir? Si tú cuando recuerdas el pasado revives esos momentos, algo anda mal en ti. Sí, algo anda mal en ti. Ahora, no estoy diciendo que de repente no hayas caído, pero si tú caíste, pediste perdón. Pero si a diario estás recordando el pasado para acordarte de esos momentos y dices que eres cristiano, algo anda mal en tu vida cristiana. Tal vez ni seas cristiano, serás cristino, pero no eres cristiano. Algo está pasando en ti. Si vuelves a esas pasiones, a esos momentos, a esas
emociones, entonces algo está pasando en ti. Porque algo no has podido entregar. Y eso que no has podido entregar, que se llama pasado, lo has atesorado en lo más profundo de tu corazón. Por eso cuando recuerdas ese pasado, te lleva a tener sentimientos en contra de alguna persona que te ofendió en algún momento de tu vida, te vuelca nuevamente a tener ira, enojo, y te da una raíz de amargura contra aquella persona la cual ya no debería de estar ahí. Porque tú eres una nueva criatura y tu pasado no lo puedes revivir de esa manera. Porque tú sabes que Cristo perdonó tus pecados, tus ofensas, perdonó ese pasado. Y ahora, en ese pasado incierto que tenías antes de Cristo, ahora tienes un presente en Cristo Jesús, en Dios mismo, un presente el cual ahora es cierto y tienes un futuro seguro. Antes no lo podías tener, pero hoy tú debes de tener la seguridad que tu presente no es un presente incierto. Ahora es un presente con una certidumbre de hacia dónde vas. Y tienes un futuro en el cual tú vas a estar en la presencia de Dios. Y esto es una seguridad por tu salvación. Así es. Pero aún en nosotros hay escoria. Hay cosas que estorban nuestra comunión con Dios, que estorban nuestro crecimiento cristiano. Y cuando tú te tornas a ese pasado trastorna tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos. ¿Sí? Cuando tú recuerdas el pasado de esa manera que lo vuelves a revivir, vuelves nuevamente a revivir emociones, sentimientos y pensamientos. Y estas vivencias tienen rostro, tienen nombre. No es solamente el mundo, son personas que te recuerdan esto. Y cuando los ves, los recuerdas y revives esos momentos. Por eso, el cristiano, usted, tiene que ser muy sabio de sus amistades ahora. Porque si yo me juntaba con Juanito, que era mi amigo de parranda, y yo como cristiano me sigo juntando con él, ¿qué cree que va a traer a memoria cuando me junto con Juanito? ¿Qué trae a memoria? Alcohol, las parrandas. Si yo me junto con mi amiga Petra, que es una chismosa, ¿qué cree que va a traer a recuerdo? Chismes. ¿Y qué va a terminar haciendo usted? Dice el proverbio mexicano, el que con lobos anda, aullar se enseña. Mi hermano, debemos de discernir precisamente nuestro caminar y mirar que en nuestro pasado no solamente es quitarlo de nuestra vida, es quitar aquellos rostros, aquellos nombres, los cuales no agradan nuestro caminar juntamente con Dios en esa santidad, porque nos llevan a pecar. No estoy diciendo que no les hables, estoy diciendo que les prediques. Y mira, si tú a Juanito, que cada 8 días lo ves, y cada 8 días te dice, vámonos de parranda, predícale el evangelio, y vas a ver cómo cada 8 días ya no te va a querer ver. Se va a ir, te va a dar la media vuelta. Y el pasado lo vas a quitar. Qué sencillo es, ¿verdad? Pero qué difícil es a la vez. Y a estas personas son las que utiliza Satanás para poner mella en tu vida. Hay una batalla, mis hermanos, en nuestra vida. Y esa batalla
que tenemos que luchar nosotros todos los días es en contra del pecado. Y el pecado no nomás está en el presente, el pecado está en recordar el pasado. Lamentablemente, muchos cristianos el día de hoy, nacidos de nuevo, siguen recordando el pasado, cargándolo como una pesada carga. Cuando estaba haciendo esa enseñanza, en esta parte me acordé del progreso del peregrino. ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? ¿El proceso? ¿Ese proceso? ¿Sí? ¿Sí lo ha visto alguien o no? Es una película cristiana viejísima, muy buena. Al rato la voy a subir a YouTube y se las voy a mandar para que la vean. Y me acordé, es un hombre que lleva una mochilota de pecados que iba así caminando. Y mira, y de repente, así vi a la iglesia. Dije, sí es cierto, Señor. Así está la iglesia con el pasado. La iglesia, los hermanos en la iglesia han cargado una pesada mochila a espaldas. Qué fácil es levantarse y quitarse la mochila. Pero no queremos a veces. A veces el pasado nos hemos arraigado y hemos abrazado tanto el pecado que no lo queremos soltar, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque todavía hay algo en ese pasado que te agrada. Hay algo que te agrada. Y tienes que quitarlo de tajo. Quitar la pesada carga que está en ti. ¿Y sabes dónde tienes que dejar esa carga? ¿Dónde tienes que dejar ese pasado? En Cristo Jesús. El Señor dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos le han dejado el pasado al Señor? ¿Tú se lo has dejado ya? ¿Se lo has dejado? Y luego dice el Señor, llevad mi yugo. Estoy leyendo Mateo 11, 28 al 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Mira, el Señor dice, mira, tú entrégame tus cargas, entrégame tu pasado, y yo voy a poner en ti un yugo. Sí, pero el yugo del Señor aclara, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Haciendo referencia al versículo 29, dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, esto es lo que tienes que hacer con tus cargas. Esto es lo que tienes que hacer con tu pasado. Dejárselo al Señor. Y el Señor te dice, mi carga es fácil, mi carga es ligera, porque el que lleva esa carga pesada soy yo. Y a ti te dejo descansar. Tu alma tendrá descanso. ¿Cuántos de los que estamos aquí lo hemos hecho? ¿Lo has hecho? ¿Cuántos de nosotros lo vamos a hacer? ¿O cuántos no lo vamos a hacer todavía? Porque esta es una decisión tuya. Pero déjame decirte algo, que si todavía no lo quieres hacer, vas a seguir batallando y viviendo como hasta hoy estás batallando y viviendo. Recordando un pasado incierto que lo quieres traer a presente y que no será jamás. Y añorando aquellas cosas que ya no pueden ser, recordando algo que te lastima. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues tienes que creer en Dios. Tienes que creer que Dios ya te perdonó de tus pecados y que te ha hecho blanco como la nieve. ¿Sí? Y otra cosa bien importante, perdónate y mora bajo la sombra del Altísimo. Mira, uno de los problemas más grandes también del cristiano es que si Dios ya le perdonó sus pecados pasados
El cristiano los vuelve a traer recuerdo, y cuando recuerda el pecado que Dios ya le perdonó, cuando llegamos a la presencia de Dios, dices: Señor, perdóname porque, o sea, un pecado feo, porque maté. O sea, ya lo confesaste, te liberaste, pusiste tu carga, el Señor te perdonó, y en el año siguiente te vuelves a acordar. Dices: ay, híjole, Señor, perdóname otra vez. Y cada año estás pidiendo perdón por lo mismo. Entonces, ¿no le has creído a Dios que ya te perdonó? Ahora, el Señor dice: yo ya te perdoné, yo eché los pecados al fondo del mar, no los voy a tener recuerdo. Pero ¿por qué tú sí te vuelves a condenar por el pecado? ¿Sabes por qué? Porque no has creído al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque no has dejado el pasado enterrado y lo vuelves a revivir. No estoy hablando de metafísica, para que diga: ay, el pastor está hablando de metafísica, perdónate primero tú. No, no estoy diciendo perdónate primero tú. Estoy diciendo, si Dios te perdonó, créele a Dios y no te condenes por ese pasado que ya Dios te perdonó. Y cuando tú entiendes esto, tienes una libertad en Jesús. Y Señor, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú me perdonaste, Señor. Gracias, Señor, porque ese pasado ya no me puede condenar, y ese enemigo que se llama diablo y Satanás tampoco me puede condenar, porque tú me perdonaste y me libraste de todos mis pecados. Y ahí es donde debemos de llegar nosotros. Quita ya tu pasado. Basta ya del tiempo pasado. ¿Lo hago o no lo hago? Es tu decisión. Pero si sigues tú añorando los tiempos pasados, recordando, reviviendo, sobre todo esa parte, reviviendo el pasado se va a convertir en tu vida en un ídolo. Porque hay muchos hermanos y algunos conocedores solamente que viven en un pasado, que viven, como decía al principio, el pasado fue mejor que el presente. En el pasado las iglesias eran mejores, en el pasado se predicaba mejor, en el pasado los pastores solamente eran los que tenían 65 años para adelante. ¿Qué me va a enseñar este chaval? ¿Qué me va a enseñar? Hermano, no menospreciéis. El pasado, como tú lo estás identificando, no era mejor. Te estás jactando, te estás enorgulleciendo, estás idolatrando un pasado. El pasado ya no puede estar en ti, porque en ti has hecho morir la terrenal y ahora estás en la presencia de Cristo. Has quitado de ti ese pasado que te lleva a condenarte. Has quitado ese pasado el cual revives en ciertos momentos de angustia, de desesperación y de inquietud. ¿Qué estás haciendo? No te vaya a pasar como los israelitas en el desierto. Ten cuidado, porque el Señor te dice: quita ya ese pasado para que puedas crecer. Y hoy es momento de que, si aún no lo has quitado, lo quites de tu vida. Y cuando venga ese revivir, inmediatamente lo cortes por la cabeza con ese tajo de la espada de Dios. Pero hay algunos hijos de Dios que pueden estar diciendo como los israelitas de Números, capítulo 11: ¿quién nos diera de comer carne? ¿Recuerdan esa historia? Alguno puede estar diciendo: ¿qué tiempos aquellos donde ganaba un dineral, donde me podía ir a comer a los restaurantes? Pero no se queda en los restaurantes y la comida, se va más allá, pero no lo pronuncia. En las bebidas, las mujeres, los hombres, la droga y todo lo demás que con eso conlleva.
Los israelitas estaban así, que nos diera a comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Qué? ¿Los israelitas comían pescado de balde en Egipto? ¡Qué mentira! Tenían que hacer ladrillos en marchas forzadas, pero ellos decían, nos acordamos que comíamos pescado de balde. Así hay algunos. ¡Ay! ¿Cómo me iba mejor antes de ser cristiano, pastor? Me iba mejor, no tenía tantas luchas como ahora las tengo. ¿Sabes por qué no las tenías en ese pasado? Porque te regodeabas, como leímos en 1 de Pedro capítulo 4, con los que corren juntamente a la concupiscencia, al pecado y a la maldad. Y dicen, eres igual que yo, adelante, vamos por el mismo camino. Pero cuando vas en contra de la corriente, entonces eres visto. Y dices, tú no eres igual. ¿Qué te está pasando? Tú debes de caminar por esta vertiente. Pero no, caminas diferente y eres señalado, eres vituperiado por causa de caminar conforme a la palabra de Dios. Y puedes estar pensando que comías del pecado pasado en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora tu alma está seca, pues no hay nada sino aquí dice maná. No hay nada sino solamente esta enseñanza que ven mis ojos. Este consejo de parte de Dios, antes me iba mejor. Puedes estar pensando de esta manera. Puedes estar pensando en ese pasado de esta manera, cuando Dios te está dando todo. Cuando Dios te está dando el maná. Los israelitas comían todos los días de una semilla, como semilla de cilantro, dulce, y esa masa, cuando hacían la tortilla, como aceite nuevo. Comían. Y Dios te está dando lo mismo a ti el día de hoy. Te está dando el alimento. Y tú dices, ay, pero es que me acuerdo cuando antes me tiraban los pastores. Oraban por mí, me caía y daba vueltas como chichicuilota ahí en el comal. Qué bonitos tiempos. Qué bonitos tiempos. Estás hablando de emociones. No estás hablando de la verdad absoluta de Cristo Jesús. Ay, me acuerdo cuando mi pastor me pedía el 10% cada ratito, pero cómo me dejaba pecar a gusto. Recuerdo aquellos momentos y ahora solamente escucho santidad, integridad y compromiso. Ay, qué tiempos aquellos. Pero no te vaya a pasar como estos israelitas, porque si sigues aferrado a tu pasado, si sigues aferrado a querer hacer lo que hacías antes, revivirlo, entonces el Señor puede cumplirte tu deseo. ¿Y sabes qué puede pasar? Lo mismo que los israelitas. Querían carne y el Señor les dijo, no comerás un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de ustedes, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ten cuidado, porque en ese revivir tu pasado, el Señor te puede dar lo que tú quieras y te puede decir antes de lo previsto. Pero mira a estos israelitas, porque aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticado, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Cuidado, ten cuidado con ese pasado que estás reviviendo, porque el Señor te puede dar lo que tú quieras, pero al mismo tiempo caiga sobre ti la ira de Dios. Quita ya tu pasado. Y si lo recuerdas, ¿sabes para qué te va a servir recordar el pasado? Para saber de dónde Dios te sacó del lodo cenagoso.
Para eso te vas a acordar nada más. Dile, gracias Señor, pero ya no te vas a regocijar con ese pasado. Ay, es que yo hacía esto, yo tenía esto. No, Señor, gracias que me sacaste de todo ese lodo, de esa pudredumbre. Muchas gracias Señor, porque hoy puedo entender quién eres tú y quién soy yo. ¿Verdad? Mejor gusano que víbora. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿O quién quiere ser víbora? Mejor gusano, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer con este mensaje el día de hoy? Puedes hacer lo siguiente. Puedes llevarlo en tu mente y decir, la semana que entra no llego para que se le quite al pastor ni temprano, ni llego a la iglesia. Sí, puedes decir esto. Pero bueno, yo ya di el mensaje, ya fue lo que Dios me puso para ustedes, para nosotros, porque al primero que le pega es a mí. ¿Sí? Entonces tú puedes hacer esto. No te estoy diciendo, y quiero aclarar, no estoy condenando a nadie, porque hay motivos diferentes en cada uno de nosotros. Pero si tú puedes llegar temprano, ¿qué vas a hacer? Pues llegar temprano. O sea, si realmente, si tú sales de tu trabajo a las 11 de la mañana y vienes, oye, de verdad, dices, te felicito. Pero pues, de modo que diga, oye, pues te sales a las 10 y vienes. Pues no, o sea, ¿sí me entiendes? Hay situaciones diferentes. Pero si es porque te quedaste dormido, digo, mi hermano, mi hermana, pues hay que levantarse temprano, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, ¿o no? Y no es lo que diga yo. Pero mire, cada quien su religión. Entonces, no lo estoy condenando. Quite su pasado, su antigua manera de vivir, déjesela al Señor y sabe lo que tenga que recordar. Recuerde solamente que Dios lo libró de eso. Y hoy camine como nueva criatura. Y cuando usted comience realmente a vivir el quitar el pasado de su vida, va a ver cómo va a crecer. Y va a ver que usted y la lucha contra el pecado va a ser más fácil ahora. Así que, ¿lo hago o no lo hago? Vamos a orar. Ay, Señor. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos momentos. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Señor, hoy, Señor, estamos comenzando una nueva serie, mi Dios. Hoy es una serie en la cual, pues tú sacarás a flote lo que hay en nuestros corazones. Sacarás a flote realmente nuestra condición, el por qué seguimos haciendo lo que seguimos haciendo, el qué es lo que tenemos que cambiar. Señor, hoy, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que tú escudriñes nuestros corazones, que escudriñes nuestra mente, que escudriñes todo nuestro ser. Y si en nosotros todavía hay algo que estorbe de nuestro pasado, algo que hayamos guardado y atesorado en nuestro corazón del pasado, que lo traigamos a recuerdo, Señor, yo te pido que nos ayudes para poder ponerlo delante de ti, para poder caminar de una manera diferente y ya no vivir nuestro tiempo que resta en este mundo conforme a la carne, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a tu voluntad, Señor. Señor, quiero hacer fehaciente este versículo. Baste ya el tiempo pasado. Baste ya, Señor. Ayúdame, Señor, a poner un hasta aquí, Señor, a mi pasado. Ayúdame, Señor, a poder vivir de una manera diferente. Ayúdame, Señor, a no agradar a las personas que caminan en esas concupiscencias, en estas idolatrías, en estas embriagueces, en estas lascivias, sino que ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Pero esto no implica que el trabajo sea solamente tuyo, Señor, porque tú has puesto en mí tanto el querer como el hacer, pero es de mí, de quien depende el hacerlo. Yo tengo el conocimiento, Señor,
Tú has puesto en mí tu palabra, has derramado de tu Espíritu Santo en mi ser. Y en este vaso de barro, Señor, está tu palabra, está tu consejo. Y hoy, Señor, quiero correr en tus caminos, Señor. Caminar por tus veredas. Quiero apartarme, Señor, de ese pasado que no trae nada bueno, Señor. De ese pasado no puedo sacar nada bueno, porque el pasado, Señor, no lo puedo revivir, Señor. El pasado no fue mejor que este presente, porque hoy estoy en tu presencia y en ese pasado no estaba en tu presencia, Señor. Del pasado, Señor, solamente rescato de donde tú me sacaste hoy. Señor, ayúdanos, Señor. Glorifícate en tu iglesia, en tu pueblo, Señor. Porque hoy quiero quitar el pasado. Hoy lo quiero hacer. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, lleva con bien a mis hermanos a sus hogares. Amén.